Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En esta noche queremos repasar un poco nuestra visión y capacitación de lo que pensamos en el 2020. Hay algunos que no estaban enterados de lo que nos reunimos en el 2020 para planificar nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor. Y nosotros le hemos llamado a esta capacitación como una escuela de liderazgo para que muchos vayan aprendiendo a servir al Señor. Y entonces me he copiado por ahí un logo que encontré en el Facebook o en Google, Escuela de Liderazgo, me pareció interesante, pero VICA significa visión y capacitación. Siempre hacerle recordar a los hermanos hacia dónde vamos como iglesia y siempre orientando o enseñando para poder cumplir nuestras metas. Y en esta noche vamos a repasar un poco, a algunos tal vez ya les va a parecer un poco conocido, para algunos tal vez no. Por ejemplo, hablamos nosotros que como cristianos somos discípulos del Señor Jesús, siervos del Señor, y nuestro modelo de servicio, nuestra inspiración es el Señor Jesús. Y el texto que nos inspira a servir es esto, ¿no? Lucas 4, 18, 19, cuando dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto ya lo hemos explicado antes, solamente quería citarlo para que cada uno de nosotros podamos entenderlo. El Señor tenía una unción sobre su vida, pero esa unción era para llevar a cabo su misión. Si nosotros queremos llevar a cabo nuestra misión, necesitamos tener esa unción. Y esa unción la da el Señor por medio de su Espíritu Santo, conforme a su palabra. Lo que necesitamos nosotros es eso, ¿no? Consagrar nuestra vida para tener más unción y de esa manera poder involucrarnos más en la misión. Ahora, aparte del modelo, nosotros hemos pensado en ese tiempo, no sé, algunos deben acordar, qué es lo que queremos llegar a ser como un ideal, como un sueño. Esto es a largo plazo. Tal vez nos vamos a ir de esta tierra, todavía no vamos a ver. Queremos llegar a ser una iglesia consagrada integralmente al Señor. Y cuando hablamos de una iglesia consagrada, estamos hablando de que todas las áreas de nuestras vidas, los ministerios, las zonas, las personas que verdaderamente puedan cada vez separar áreas de su vida, su mente, su corazón, puedan cada vez ser del Señor, servir al Señor. Y no solamente consagrada, sino comprometida. ¿Comprometida en qué? En la extensión del reino de Dios. Para eso estamos aquí en la tierra. Y entonces por eso hemos dicho las tres C, ¿no? Consagrada, comprometida y en tercer lugar colaboradora en la restauración del hombre por medio del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser antes que hacer. Y nosotros tenemos que asumir un compromiso con la Gran Comisión. Esta conferencia misionera que se está dando por 4 domingos, el propósito es eso, ¿no? De desafiar a la iglesia a que pueda, a los hermanos, y ellos puedan despertar, puedan asumir un compromiso con el Señor. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ser esos instrumentos. Así como el Señor le dijo a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres, estaba usando a Pedro para la extensión del reino. Dios quiere usar de igual manera nuestra vida para que muchos sean restaurados, esos hombres, esas mujeres están perdidos y puedan encontrar una respuesta, una salida
para su propia vida. Entonces, esa es nuestra visión. Una iglesia consagrada, comprometida y colaboradora. Ahora, y eso es lo que queremos llegar a ser. Y en ese proceso vamos a ir caminando año tras año. Ahora, nuestra misión para poder llegar a lo que queremos ser, nosotros nos hemos propuesto hacer algo o involucrarnos en algo. Y entonces, para eso como iglesia, decimos, nos comprometemos a cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos por medio de un evangelismo y discipulado en y por las casas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, eso es lo que hemos decidido, asumido un compromiso de evangelizar y discipular en y por las casas. En segundo lugar, edificar e involucrar nuevos líderes para hacer la obra del ministerio en las zonas de la iglesia. Más adelante vamos a ver cuáles son las zonas, y entonces en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes universitarios y profesionales, mujeres, varones, matrimonios, y más adelante también por la zona geográfica. Y en tercer lugar, practicar la comunión por medio de las disciplinas espirituales y el compañerismo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, como iglesia debemos cultivar, practicar la disciplina del ayuno, de la vigilia, la oración, los cursos de academia bíblica, y también la otra parte, que es la parte social, que es tener esas reuniones de compañerismo, encontrarse, abrazarse, compartir algo. Eso es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Involucrarnos en la gran comisión por las casas, edificar a los que se convierten, involucrarlos a más liderazgo, y cada vez se va a ir incrementando, renovando el liderazgo, y los que servimos al Señor necesitamos tener ese tiempo de compañerismo, de comunión. Por ejemplo, queremos tener una cena con nuestro liderazgo, presencialmente, o no sé si es almuerzo, un sábado puede ser, no sé, pero estar juntos compartiendo ahí todos los que están involucrados en el ministerio para pasar un momento juntos. Ahorita a veces las mujeres se encuentran, a veces los varones, a veces los matrimonios, pero todavía no tenemos un tiempo solo todos los que están sirviendo al Señor. Entonces, ahí vamos a pedir que la iglesia pueda participar invitando a la cena. No necesitas comer un montón, puede ser algo poco, pequeño, pero el tiempo es muy importante, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, nosotros ya tenemos nuestra visión, nuestra misión, y la ruta de madurez que debemos pasar nosotros, cada uno como creyentes, como hijos de Dios. Por ejemplo, nosotros empezamos como pecador, nos convertimos en creyente. Y después, nosotros, que no es que creímos en el Señor Jesús, nos convertimos en aprendices, en el discípulo del Señor Jesús. Y después de ir aprendiendo del Señor Jesús, más adelante, ahora vivimos ya como un cristiano, como un Cristo pequeño. Y al final terminamos sirviendo como un esclavo de Jesús. Esa es la ruta de madurez que debemos pensar, lograr cada uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir a todos los demás. Ya se convirtió alguien, entonces ahora decir, ya eres un creyente. Y comenzar a enseñarle mi nueva alianza, comenzar a enseñarle otros cursos, para que pueda entender cómo es la vida de un creyente. Y después que este creyente se va convirtiendo en aprendiz, y para que sea un buen aprendiz necesitamos llevarlo, por ejemplo, a los grupos pequeños, a
de crecimiento, por ejemplo, o en mujeres, o en matrimonios, o en varones, o en jóvenes, de tal manera que ellos puedan tener un espacio donde puedan ir aprendiendo a ser creyentes, y puedan convertirse en pequeños discípulos. Van siguiendo uno a otro. Y más adelante ya uno maduran más, entonces ya como vemos ahí en Hechos 11:26, después de un año que estuvieron ahí reunidos, ya lo llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Pero la meta es que nosotros en este mundo verdaderamente vivamos como un siervo, como un servidor del Señor. Y esclavo de Jesús, agradecidos a Jesús, adorando y sirviendo al Señor Jesús. ¿Qué más? Ahora, nosotros para trabajar en equipo, para poder avanzar y ser como un equipo, como un engranaje, necesitamos nosotros conservar ciertos valores. Por ejemplo, la unidad. Eso debemos tratar de cuidar, tratar de mantener la unidad. Y aquí, por ejemplo, es la figura del hermano mayor. Por eso Pablo dice, no, los fuertes debemos soportar a los débiles. El hermano mayor, por ejemplo, es el que sabe respetar a la persona, comprende al inmaduro, es leal a la confianza depositada en su persona. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor en una área y nos involucra, no es que, como se llama, nosotros somos muy importantes, no, están depositando una confianza. El Señor está depositando su confianza en nosotros. ¿Para qué? Para ponernos bajo responsabilidad de algo, una persona o dos personas, y eso solamente se puede cuidar o permanecer con la lealtad a Dios, lealtad, por ejemplo, a la persona que nos da esa confianza. Entonces, ¿por qué? Porque si no nos dan la confianza, nunca vamos a poder avanzar en el ministerio o servir bien al Señor. El segundo valor que nosotros necesitamos cultivar es la consagración. Por ejemplo, si yo no tengo tiempo con Dios y solamente tengo tiempo con la iglesia, entonces no estoy bien. Necesito tener mi tiempo con Dios y después tener tiempo con la iglesia y tiempo con la familia. Se ha dado casos algunos por darle tiempo a la iglesia, han descuidado tiempo con la familia. Y otros por darle tiempo a la familia, han descuidado tiempo con Dios. Entonces necesitamos consagrarnos y vivir como hijos de Dios, y Dios nos dará la sabiduría para poder balancear nuestro tiempo. Y el tercer valor que nosotros necesitamos practicar es el compromiso. El compromiso es vivir como un siervo del Señor. Dedico mi tiempo, invierto mi vida y aparte de esto me desprendo de mis recursos. Y eso es ya una parte ya donde Dios va hablándote de manera muy clara para poder servirle con más compromiso, con más dedicación. Y entonces cuando uno empieza a servir al Señor, necesita darle tiempo al ministerio. Y ese dar tiempo es invertir nuestra vida, porque va a ser horas de vida que nosotros vamos a invertir, no malgastar, sino invertir. Y cuando yo me comprometo con el Señor y empiezo a servir, invierto mi vida, pero a la misma vez me voy desprendiendo de mis recursos. Y entonces, porque ya cada vez me doy cuenta, cada vez soy consciente, como dice Pablo, vivo para el Señor, si muero para el Señor, soy del Señor. Y entonces, aquí no voy a recibir nada, pero allá sí voy a recibir todo. Entonces comienzo a comprometerme más con Dios. Entonces, el compromiso es muy importante. Ahora, ¿por qué algunos tal vez no muestran ese compromiso
tal vez porque no han entendido muy bien lo que significa servir al Señor. Y el cuarto valor que nosotros necesitamos practicar es la autonomía. ¿Qué significa eso? No es vivir como un líder, pero con visión. O sea, yo debo tener libertad para servir, pero también debo actuar con emprendimiento y con proyección. Eso es un líder con visión. Entonces, no sirvo así bajo amenaza, no sirvo así con presión, no. Yo sirvo con libertad, con gozo al Señor. Y, pero cuando tengo la oportunidad de hacer algo, entonces es como si alguien tiene un negocio, ¿no? Y a veces algunos de $1 han llegado a tener $1.000.000. No sé cómo han hecho, pero han hecho trabajar ese dólar, ¿no? Y entonces hay muchas historias de que una vez leí una historia de una señora que le había alimentado a un niño con leche, algo así, y después cuando esta persona creció, se formó como médico, y una vez la mujer estaba mal, llegó al hospital, y en el hospital la cuenta para la operación de la mujer era cara, y de pronto dice que la mujer no tenía cómo pagar la cuenta y llega una nota: señora, ya pagaron toda su cuenta. Y ella no estaba sorprendida, ¿quién será? Y era que ese niño que había tomado leche en, en su niñez por esa señora, ya era médico y había pagado toda su operación. Entonces, estaba cosechando más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Y por eso, cuando nosotros servimos, nosotros no obligamos, no presionamos, y le damos esa libertad para que puedan hablar, puedan expresarse, puedan hacer las cosas, y también para que puedan emprender, para que puedan proyectarse. A veces hay casos, por ejemplo, donde alguien a veces no mueve un hilo. ¿Por qué? Porque el otro no le ha dicho que mueve el hilo. Ese más o menos es como ese mayordomo que recibió un talento y que lo entierra, ¿no? Entonces dice, porque me vaya a llamar la atención. No, nosotros necesitamos darle esa autonomía para que pueda crecer. Y si alguien viene de atrás, crece y nos pasa, uno debe estar contento. Nosotros no podemos estar, mira, está creciendo más que yo. No, yo estaría contento que alguien pueda servir mejor que yo, entonces yo estaría feliz porque así ya puedo descansar más tranquilo. Entonces, estos son nuestros valores: unidad, consagración, compromiso y autonomía. Eh, Ahora, nosotros hemos dicho que necesitamos eh, llegar en nuestra ruta de crecimiento a ser un siervo del Señor. Y como siervo del Señor necesitamos proponernos en nuestra propia vida estas cuatro cosas: que otros aprendan a amar a Dios viéndome a mí, que otros aprendan a ser fiel a Dios mirándome a mí, que otros aprendan a servir a Dios viendo cómo yo sirvo a Dios, y que otros aprendan a sujetarse, a obedecer a Dios aprendiendo de cómo yo me sujeto y obedezco al Señor. Y a esa es una tarea ya un poquito más exigente para nosotros, pero ese es el reto, ese es el desafío que nosotros debemos tener, que otros aprendan. Jesús dijo, ejemplo les he dado. Pablo dijo, aprended de mí. Y tal vez nosotros no lo vamos a decir públicamente, aprendan de mí, pero tenemos que empezar a servir, a vivir de tal manera que otros puedan decir, mira, así se alaba al Señor, así se sirve al Señor, así se adora al Señor,
así se ofrenda o se diezma al Señor, entonces que otros puedan aprender de nosotros. Y debemos llegar al punto que un día, como Pablo dijo, ¿no? Sed imitadores de mí. Eso es ya un nivel de madurez, de crecimiento alto, pero si Pablo lo hizo, un hombre como nosotros, también debemos tener ese mismo sentir, ese mismo espíritu. ¿Y qué más? También nosotros hemos, nos hemos propuesto, por ejemplo, hacer un cambio, llevar a la iglesia de una iglesia tradicional a una iglesia celular. Y por eso nuestra filosofía de crecimiento, de expansión, es crecer a través de los grupos pequeños, células, como lo llaman otros, llaman Grammy o GDA. Entonces hemos establecido la zona de niños, la zona de jóvenes y ahora hay adolescentes y jóvenes y más adelante dentro de los jóvenes habrá jóvenes universitarios y jóvenes profesionales. Está la zona de mujeres, la zona de varones y la zona de matrimonios. En zona de matrimonios están los matrimonios de 0 a 10 años y de 11 en adelante. Y más adelante habrán personas ya mayores y entonces nos veremos en la necesidad de tener una zona de unos lo llaman Torre la fuerte o adulto mayor. ya, no, 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 ese es, no, pero algunos le llaman ya, ¿cómo se llama? Los que Mm. ya tienen canas, era zona De oro. La del grupo de oro. ¿Cómo le llaman? Oro, algo de oro. ya. En Trujillo, por ejemplo, yo empecé en un grupo que lo llamamos los Robles, Ah, eh, porque ya eran mayores y estaban ahí sirviendo al Señor, y son un lindo grupo, ¿no? Personas consagradas, y ahí los teníamos, ¿no? Le llamamos los Robles, otros le llaman Edad de Oro, no sé, otros de Plata, no sé cómo le llaman. Y eso será más adelante, ¿no? Entonces, ahorita todavía somos pocos, entonces no tenemos muchas, muchas manos, entonces vamos formando. Pero esta es nuestra forma de expandirnos, de crecer, de ayudarnos los unos a los otros. En el templo tenemos estos ministerios, ¿no?, que están funcionando, equipo de producción, de adoración, los anfitriones, que gracias al pastor Felipe que nos está apoyando ahora a coordinar. Y entonces la academia bíblica, que nos falta mejorar mucho en esto, no les gusta estudiar a algunos todavía, entonces necesitamos llevar a eso. Y nos falta implementar la consejería con nuevos creyentes, por ejemplo. Si un domingo un pastor hace un llamado para que alguien tome su decisión, debe haber un grupito de personas dispuestos a acercarse para conversar, para orientarles, y entonces vamos a ir implementando. De todas las zonas vamos a tomar uno o dos para tener un equipo y decir, mira, hay una decisión de alguien, entonces tú vas a ser la persona que va a salir adelante a ayudar a esa persona que toma su decisión. Por ahora tenemos una hoja donde le llamamos conexión, persona que llega, anota su nombre, su teléfono, motivo de oración, y yo le estoy llamando a esas personas, algunos se sorprenden, otros me agradecen, entonces, pero persona que levanta su mano, se pone de pie, necesitamos acercarnos a ellos después del culto para poder ayudarle. Entonces, eso vamos a estar levantando ese ministerio de consejería. Y aquí es un punto donde quería llevarles hoy día. Nosotros al inicio del año planeamos que podemos tener en el año 2022 22 células. Todavía estuvimos trabajando unidos con los grupos castellanos de San Borja, pero ya en este año hubo los cambios, entonces ellos también se salieron, ya nosotros trabajamos solos
y tal vez no vamos a llegar a cumplir la meta de los 7 células de mujeres. América, en mujeres, ¿cuántas células tienen? Eh, tenemos 6 en Pueblo Libre. Ya, en San Borja no contamos, solamente Pueblo Libre vamos a contar. En varones teníamos 5, tenemos 4, pero queríamos empezar un quinto, pero estamos teniendo un poquito de dificultades. Entonces, si llegamos a tener 5 para fin de año, ya será una buena, buena ayuda. En matrimonios, de alguna manera tenemos dos grupos, ¿no? De 0 a 10 años y otro de 11 en adelante. Entonces podríamos decir que ahí están los dos grupos ya que ya han podido cumplir. En jóvenes eh, hay solamente un grupo y gracias a Dios que está empezando a despertar ahora con sus reuniones presenciales, esperamos que puedan seguir creciendo y por lo menos que puedan llegar a formar dos grupos que llegan a 10, 12, entonces ya pueden hacer dos grupitos ahí entre ellos y poder trabajar, ¿no? En adolescentes creo que va a avanzar un poquito más que los jóvenes porque son un poquito mayor y esperamos que ellos también puedan trabajar en grupos pequeños. Y en niños solamente tenemos un grupo y es un poquito difícil trabajar en células, ¿no? Salvo que pueda haber una reunión fuera de la iglesia por los que viven un poquito lejos y hacer una, una tarde de niños, alguien en su sala, en algún lugar, y entonces puede haber dos grupitos, ¿no? Uno en el templo y otro fuera, porque algunos no pueden venir a la iglesia. Y entonces nosotros hemos puesto este año como lema, evangelizar es vivir. Y hemos estado enseñando siempre sobre el evangelismo, pero parece que a algunos todavía les cuesta compartir su fe con otras personas. Y ahí nosotros necesitamos enfatizar. Entonces, para terminar, aquí tengo 3 preguntas y somos aquí en el grupo hay 13 participantes. Eh, estas 3 preguntas necesitamos conversar. ¿Estamos cumpliendo nuestras metas? Que puedan participar todos. ¿Podemos cumplir nuestras metas hasta diciembre? ¿Ahí? ¿Estamos cumpliendo? ¿Podemos cumplir? Y tercero, ¿qué debemos hacer para poder cumplirlas? Eso sería bueno que hagan una captura de pantalla de aquí y de esa manera ustedes puedan participar de la reunión. Muy bien, eso quería compartir con ustedes. Entonces ahora